Muy buenos días, mis hermanos. Una vez más, con gozo nos volvemos a reunir para estudiar juntos la palabra del Señor. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Otra versión lo traduce de esta manera: pero el que mantiene la mirada fija en la perfecta ley de Dios que ha dado a los hombres libres, no solo la recordará, sino que la obedecerá siempre, y Dios lo bendecirá en todo lo que haga. Es muy importante saber lo que la palabra de Dios nos dice, pero es mucho más importante obedecerla. La eficacia de nuestro tiempo de estudio bíblico y de meditación en la palabra se podrá ver manifestado en la manera en cómo se manifiesta en nuestras vidas, conducta y eficacia. Creer significa inclinarse para mirar con atención, es fijar la atención en las instrucciones de Dios y lo que en ellas se nos pide. Santiago habla de la ley de la nueva vida como la perfecta ley de la libertad. Esta ley procede de la voluntad salvadora de Dios. Tiende a considerar la perfección del hombre redimido y se va a ver manifestada hacia los demás en la ley del amor al prójimo. Esta ley muestra la libertad del hombre que ha sido redimido del pecado, del egoísmo y del espíritu de este mundo. Quizás sea oportuno definir el término redimir. El significado básico de la palabra es soltar o dejar en libertad por el pago de un precio. También significa liberación o salvación por medio de un método costoso. Primera de Pedro 1:18 dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Este es el precio que pagó Jesús en la cruz para comprar nuestra salvación y llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué es perfecta la ley? Porque la perfecta ley de Dios da libertad y solo ella hace que el hombre pueda ser realmente libre. Es decir, la ley de Dios por medio de Jesucristo libera al hombre de la esclavitud del pecado. Dice Jesús en Juan 8:36, y si el Hijo os hiciere libre, seréis verdaderamente libres. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En Gálatas 5:13 dice el apóstol Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dentro de los límites de la ley de Dios, el hombre es libre. Cuando se cruzan esos límites, se transforma en un esclavo del pecado. Mientras obedecemos la ley, somos libres. La bienaventuranza de Santiago tiene una calificación: será bienaventurado en lo que hace. Una vez más se acentúa el valor del hacer por sobre el oír y el decir. Nuevamente el hacer al que hace referencia es un hacer creativo. No se es bienaventurado por lo que uno cree solamente, o por lo que uno escucha, o por lo que uno dice. Se alcanza la bienaventuranza por medio de la acción. Acción que se logra por atender atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Llama la atención que la mayoría de los comentaristas ponen este pasaje de Mateo 7:21 para mostrar que el hacer la voluntad de Dios es más importante que el hacer cosas para Dios. Dice el Señor Jesús en ese pasaje mencionado: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad.
Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Cuando el cristiano obedece y hace la voluntad de Dios, que según las enseñanzas de Jesús están resumidas en el mandamiento fundamental del amor al prójimo, confirma la salvación de este individuo. Y termino con este pasaje del Salmo 119, del 1 al 3. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón los buscan. Jamás hacen nada malo, sino que se siguen en los caminos de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que en esta semana estos pasajes nos ayuden a reformularnos nuestra vida de obediencia a la ley de Dios. Será hasta mañana, si Dios quiere.